Sí. Así que bueno, hermanos, pues vamos a prepararnos. ¿Qué les parece para dar gracias al Señor por su palabra? Esa palabra que el Señor va a traer a nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo no conozco, no sé por lo que estás pasando, lo que estás viviendo, lo que deseas, lo que quieres, no lo sé. Yo no conozco vuestros corazones. Yo simplemente expongo la palabra y creo que la palabra del Señor tiene poder. ¿Lo crees? Y que el Señor va a hablar a cada uno de los corazones en este día. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo, Señor, por tu iglesia, por tus hijos, Dios mío, en diferentes partes del mundo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque cada vez tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor, de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Anhelamos, Dios mío, que tú nos ministres, que nos hables en esta hora, Señor. Que nada nos distraiga en este momento. Queremos estar atentos al mensaje que hoy tienes preparado para nuestros corazones, Señor. Ministranos. Que podamos guardarlo y atesorarlo en nuestros corazones y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este viernes que pasó, tuvimos una vigilia en la iglesia del Puerto de la Cruz, hermanos. Una vigilia preciosa, preciosa. Una de las cosas que me gusta mucho cuando conversamos es cómo se fue el tiempo tan rápido y no nos dimos cuenta. Y eso es bonito. Eso significa que la hemos pasado bien, que hemos disfrutado el momento, ¿sí o no? Las cosas cuando se hacen cortas es porque las estás disfrutando. Cuando se te hace muy largo y dices, ay, pero ¿cuándo Anderson va a parar de hablar? No estás disfrutando mucho la palabra. Pero cuando uno dice, ya terminó el mensaje, qué corto se ha hecho hoy, pero ha sido bastante largo, quiere decir que hemos disfrutado, ¿verdad? Y así nos pasó el viernes en la vigilia, gracias al Señor, la verdad que creo que fue un tiempo hermoso. Y compartí una pequeña palabra en la vigilia, pero sentí de compartírsela el día de hoy a la iglesia. Creo que es una palabra de mucha bendición, una palabra que el Señor va a hablar a nuestras vidas, en nuestros corazones. Y le puse un título un poco diferente, le puse el título Tengo necesidad. Ahí está, mira, tengo necesidad. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿En alguna vez en tu vida te has encontrado que has tenido alguna necesidad? No, como dice el pastor, entonces yo soy el único. Yo creo que siempre nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas con necesidades. ¿Sí o no? Muchísimas. Y lo precioso y maravilloso de todo esto que siempre hemos ido, ¿a quién? A nuestro Señor. Él es el único que puede resolver, ¿verdad? Solucionar, suplir cada una de esas necesidades que podamos tener en nuestras vidas. Y esa es la bendición más grande que podamos tener en nuestras vidas. Por eso hay una palabra, una orden. Fíjense, no dice algo como si quieren. Bueno, si sienten hacerlo, háganlo. No. El Señor Jesús expone una orden y se encuentra en Mateo capítulo 7. Quiero recordarles que esto forma parte del Sermón del Monte, donde el Señor da una enseñanza preciosa que comienza desde el capítulo 5 al capítulo 7. Esos capítulos todos se dan, es un estudio que da el Señor en ese monte a todos los que estaban allí presentes escuchando. Y una de las cosas que el Señor quiere enseñar en todo lo que dijo, ¿lo tienen? Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué palabra tan hermosa, ¿eh? El Señor está diciendo, pide y se te dará. Ahora, esta palabra para algunos es de gran bendición, pero para otros es de gran frustración. Y tú dirás, ¿por qué? Porque sé que hay muchas veces donde hay personas que piden, pero no reciben. Y dice, Señor, pero si tu palabra dice que pida, yo te estoy pidiendo, ¿por qué no recibo? Bueno, una de las cosas que debemos aprender sobre esta palabra, esta promesa, es que se encuentra en un contexto, ya te lo he dicho, de una enseñanza que el Señor está dando en el monte, donde se conoce el monte de la bienaventuranza, que comienza desde el capítulo 5,
comienza a dar este sermón. Y él comienza dando este sermón y hablando sobre los bienaventurados, los dichosos. Los dichosos. ¿Quiénes son? Los pobres de espíritus, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos o humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, o sea, los compasivos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Fíjate tú lo que está diciendo el Señor. Y uno dice, Señor, pero ¿quién puede llegar a hacer todo esto? ¿Quién puede llegar a cumplir todas aquellas cosas que estás demandando? Y tú dices, bienaventurados todos ellos. Y después dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad sobre una montaña que no se pueden esconder, no puede ocultarse, sino al contrario, todos se tienen que dar cuenta de vosotros. Y empieza a explicar y a dar una enseñanza tremenda, ¿verdad? Como he dicho, una radiografía del interior del hombre, del ser humano, del carácter, de su forma de ser, donde el Señor está exponiendo muchas cosas delante de diferentes personas. Y sé que muchos de ellos se han sentido identificados con lo que el Señor está enseñando, como nosotros también cuando leemos esta porción, que yo te animo a que lo leas, no te lo voy a decir todo, porque es mucho, pero te animo a que leas en tu casa el capítulo 5, el capítulo 7 de Mateo. Y el Señor está exponiendo cosas tremendas y a un nivel tremendo. Dice, habéis oído, pero yo os digo. El listón lo sube aún más alto de lo que habéis oído siempre. Y una de las cosas que dice es, ama a tus enemigos. Porque es muy fácil amar a tu amigo, ¿sí o no? Es muy fácil amar a tus familiares, a tus seres queridos. Es muy fácil amarle a ellos. Pero que se te diga, ama a tu enemigo. Pero es que no queda ahí, dice, bendice al que te bendiga. No. Bendice al que te maldice. ¿Cómo? ¿Que yo bendiga al que me maldice? Sí. Vas a amar a tus enemigos, vas a bendecir al que te maldice. Y vas a orar por el que te persigue. ¿Creen ustedes que el listón está alto? Está muy alto. Lo que el Señor está enseñando es tremendo aquí. Ellos están empezando a escuchar una enseñanza que jamás en su vida habían escuchado, ese tipo de enseñanza, ese tipo de amor, ese tipo de dar todo por alguien sin esperar nada de nadie. Incluso llega a decir, si ustedes quieren hacer algo bueno, que eso quede en lo secreto, que su mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda. Hagan cosas en lo secreto. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, enseña 3 cosas que deberíamos de poner en práctica en secreto. Nadie debe de saber lo que estás haciendo en secreto. Y una que es limosna. Ayudar a los demás. No presumas de que estás ayudando a los demás. Al contrario, esa ayuda tiene que quedar en la intimidad entre tú y el Señor. Ya está, nadie se tiene que dar por saber lo que estás haciendo. Porque dice que si tú lo haces en lo secreto, el Señor te recompensará en público. Pero si lo haces para agradar a los hombres, entonces tu recompensa ya ha sido dada. Si eso es lo que tú quieres, pues ya los hombres lo han visto. Es una de las cosas que dice el Señor. La segunda, el ayuno. Cuando hagas ayuno, hazlo también en la intimidad, en lo secreto. ¿Por qué? Porque lo haces para el Señor. Nadie tiene que saber ese momento que estás haciendo, esa entrega, ese sacrificio. Nadie tiene que enterarse de eso. Es algo íntimo, es algo tuyo con el Señor también. Donde también dice que si lo haces en lo secreto, Él te recompensará en público. Y tercero, la oración. No tenemos que orar por las calles, caminar para darle a demostrar a la gente que estamos orando. Y uno dice, sí, pero yo no veo a nadie orando por las calles. Bueno, hermanos, pero es que si nosotros aprendemos de a quién le estaba hablando, sabemos que los judíos, una de las cosas que ellos presumen es orar por las esquinas en voz alta para ser oídos. Para que la gente diga, mira cómo ora, mira cómo siempre está presentando su vida delante de Dios. Y el Señor está viendo esa actitud y ese comportamiento, está diciendo, ellos ya tienen su recompensa. Pero yo os digo, entrad en vuestro aposento y con la puerta cerrada, ni siquiera la dejes abierta, fíjate. Porque podemos entrar y decir, bueno, esta es mi habitación, es mi lugar íntimo. Pero el Señor dice, no, ciérrala. Que nadie te vea por una rendija, que nadie te observe. ¿Por qué? Porque es algo, es una comunión, es algo personal entre tú y el Señor. Y eso es tan hermoso, hermanos, que no podemos fingir. ¿A quién vamos a engañar? ¿Al Señor? ¿Podemos engañarle? No.
Por eso es que el Señor dice, también allí en lo secreto. Y comienza el Señor a enseñar cosas hermosas, pero es una enseñanza que si nosotros la ponemos por obra y por práctica, los bendecidos, ¿sabes quiénes van a ser? Nosotros, los que ponen en práctica la palabra de Dios. Y muchas cosas más. Yo solamente estoy pasando por encima, hermanos, de la enseñanza que está dando el Señor en ese momento. Y ahí es donde cuando uno dice, Señor, es que el listón está muy alto. Lo que tú estás demandando hacia nosotros es muy alto. ¿Quién puede lograr hacer eso? ¿Cómo podemos tener un carácter y una conducta como lo estás demandando y estás enseñando? Es muy complicado, es muy difícil, Señor, poder poner en práctica todo lo que estás pidiendo. ¿Y el Señor, creen ustedes que el Señor no sabe lo que hay en los corazones de los que están escuchando lo que Él está enseñando? Claro, el Señor sabe lo que hay en los corazones de ellos. Y quizás el Señor se está dando cuenta de que la gente está diciendo, ¿y quién va a hacer esto? Por eso dice, pide. ¿Te falta? ¿Te falta algo para que esto se cumpla? Pídelo. Busca y llama. Ahí el Señor te está dando, nos está dando a todos la solución para poder poner en práctica la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces tomamos este texto para comenzar a pedir muchas cosas. ¿Sí o no? Y venga a pedir y pedimos, pero pedimos de todo. Y nos olvidamos que una de las cosas que debemos pedir es todo aquello que nos hace crecer y acercarnos más a Dios. Por eso el Señor les está diciendo, pedid. Y es una orden. Él no está diciendo, bueno, si ustedes quieren, no es obligado, Si ustedes sienten en su corazón en algún momento pedir, pues háganlo. No, ya el Señor nos está diciendo en todo momento, pide, hijo, pide. Porque no es con tu conocimiento ni tu sabiduría, sino con la de Él. No es con vuestra fuerza, sino con la del Señor. Él es el que nos puede ayudar en diferentes circunstancias y momentos que estemos pasando o viviendo. Por eso Él dice, pide. En ningún momento dejes de pedir. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y por qué a veces pido y no pasan ciertas cosas? Bueno, hay textos que dicen por qué. Hay textos que nos hablan el por qué muchas veces cuando pedimos, a veces no logramos obtener esa respuesta. Y quiero que por favor me acompañes a esos textos donde uno se encuentra en Juan, capítulo 15, versículo 7. Juan, capítulo 15, versículo 7. La palabra dice, si permanecéis en mí. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Y el Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué dice antes? Para que todo sea cumplido, para recibir lo que estamos pidiendo, ¿qué dice el Señor? Que permanezcamos en Él. Permaneced en mí. Esta palabra que te estoy leyendo está en un contexto, que es todo el capítulo, lean el capítulo 15, habla de la vid verdadera. ¿Quién dijo que era la vid verdadera? Jesús. ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Y nosotros qué somos? El pámpano. Esa es la enseñanza que está dando el Señor. Y el Señor dice, ¿saben algo? Ustedes no pueden dar frutos separados de mí. Ahí está el texto muy conocido que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Qué es lo que le da el valor a nuestras vidas? ¿Qué es lo que le da la esencia a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos da la fortaleza? ¿Qué es lo que permite que podamos dar frutos en nuestras vidas? Permaneciendo en el Señor. Separados del Señor nada vamos a poder hacer. Y Él lo dijo. Y por eso nos está diciendo, si permanecen en mí. ¿Y qué significa permanecer en el Señor? Tener tiempo con Él. Tener esa comunión con el Señor, esa búsqueda constantemente y permanentemente. Darle el lugar que le corresponde al Señor en nuestros corazones. ¿Eso verdaderamente lo estamos haciendo? Porque, ¿sabes? Podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no se basa simplemente en el conocimiento. Lo que enriquece, lo que bendice y lo que hace que las promesas se derramen sobre nuestras vidas es poner en práctica la palabra de Dios.
Eso es lo que verdaderamente bendice nuestras vidas. Y el Señor nos está diciendo que permanezcamos en Él y que la palabra y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Las palabras del Señor también permanecen en nosotros? Esa es la pregunta. ¿Permanece también la palabra del Señor en nosotros? Porque si es así, entonces el Señor dice, pidan. Pidan. Si nosotros permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, entonces el Señor nos está diciendo, pidan. Pidan todo lo que quiere y os será hecho. Y os será hecho. Hay otro texto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Ahí dice por qué la vamos a recibir. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjate que antes hemos leído que deberíamos permanecer en el Señor, permanecer en su palabra o guardar sus mandamientos. Y ahora añade algo, y es agradar ¿a quién? Al Señor. Para agradarle a alguien, ¿sabes qué necesitamos? Conocerle. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Jamás vas a poder agradar a alguien que no le conozca. Quizás tú vienes y le dices, ay, hoy es el cumpleaños de una hermana. Pues mira, seguro que le va a gustar esto porque a mí me gusta muchísimo. Y le voy a regalar esta cajita hermosa, preciosa de chocolate. Porque es que a mí me gusta mucho. Y es su cumpleaños. Y tú con tanta alegría, hermanos, con tanto gozo, se lo envuelves, se lo preparas hermoso. Hermana, feliz cumpleaños. Tome este regalo. Espero que le agrade. Cuando lo abre la hermana toda contenta, dice, ay, hermana, estoy a dieta. ¿Usted no sabía? Ay, hermana, perdóneme. He sido piedra de tropiezo para su vida. Ah, ¿y por qué? Porque no le conoce. Si estuvieras más tiempo, sabrías que estaba a dieta. Y ya no le regalarías chocolate, sino lechuga o zanahoria. Pero, ¿sabes? Yo conozco a mi esposa y ella me conoce a mí. Ella sabe qué me agrada y qué es lo que no me agrada. Y yo sé lo que le agrada y lo que no le agrada. Y la pregunta es la siguiente. Si la Biblia dice que si le pedimos algo al Señor, Él obrará en ello, siempre y cuando le agrademos, o sea, sepamos lo que le agrada. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Conocemos al Señor? ¿Conocemos su palabra? ¿Sabemos a la luz de la palabra qué es lo que le agrada a mi Dios, a mi Señor? Porque si es así, entonces vamos a vivir una vida que le agrade a Dios. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos que el Señor se enoje con nosotros, se enfade o se sienta mal. ¿Ustedes quieren vivir una vida que se sienta mal el Señor? ¿Verdad que no? No. Porque yo le amo. Y cuando uno ama a alguien, lo primero que quiere hacer es agradarle y que se sienta bien esa persona. Pues así mismo pasa con el Señor. Si yo sé a la luz de la palabra y estoy entendiendo, aprendiendo, conociendo, indagando y buscando y sé todo lo que le agrada y lo que no le agrada y lo que el Señor quiere que yo haga y lo que no haga, entonces comienzo a vivir una vida que le agrade al Señor. Y ahí cambian las cosas y entonces ya puedo acercarme a su presencia y hacer una petición y puedo pedir. Y puedo buscar y puedo llamar y voy a recibir bendiciones. Porque mi vida es una vida que le agrada al Señor. Y déjame decirte que las Escrituras dicen muchas cosas que le agrada a Dios. Muchas. Y te animo a que lo leas. Te animo a que busques en las Escrituras aquellas cosas que dicen, y esto le agrada a Dios. Porque es hermoso. Pero también dice la palabra, y esto no le agrada al Señor. Y esto aborrece el Señor. También dice muchas cosas que el Señor no le agrada. Pues vamos a conocer a nuestro Dios. Vamos a conocer al Señor y vamos a empezar a poner en práctica todas aquellas cosas que verdaderamente le agrada al Señor. Quiero también, por favor, que me acompañen a Juan. Juan capítulo 14.
Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, fíjense lo que está diciendo la palabra, el que en mí cree. Esto no es para todo el mundo. No todo el mundo se puede agarrar de ciertas palabras. No. Hay cosas que debemos hacer para que se cumplan ciertas cosas. Y una de ellas es el que cree. ¿Cuántos creen en el Señor? Ok, entonces esto es para ti. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy, ¿a quién? Al Padre. Seguimos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea, ¿qué? Para que el Padre sea glorificado. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Una de las cosas que podemos aprender a través de este texto es que si vamos a pedir algo, que lo que vamos a pedir, eso le dé la gloria a Dios. ¿Te estás dando cuenta cómo la Biblia nos enseña incluso cómo debemos pedir conforme a la voluntad de Dios? Porque muchos llegan y se acercan a este texto y empiezan a pedir lo que les plazca. Y se agarran a este texto y se lo aprenden de memoria. Pero este texto está en un contexto, incluso la Biblia nos habla muchas veces de saber pedir y nos enseña cómo pedir y qué debemos pedir. Para que esa petición, ese ruego, sea eficaz y podamos recibir respuesta de parte del Señor. Pero cuando nosotros no conocemos la palabra, cuando nosotros no estudiamos, cuando no nos acercamos a las Escrituras, entonces muchas veces nuestras peticiones no van a ser respondidas y van a venir frustraciones. Porque el Señor no está para cumplir nuestra voluntad, sino para que su voluntad se haga en nuestras vidas. Y eso es una de las cosas que debemos aprender. Y si yo le pido algo al Señor, es decirle, Señor, esto que te estoy pidiendo es para que tú te lleves la gloria. Para que la gente se dé cuenta que tú eres real, que tú existes, que tú estás conmigo. No es para mis caprichos, para mis emociones, sino para darte la gloria a ti, así como lo acabamos de leer. Y ahora que estamos leyendo estos textos, yo sé que muchos de los que están aquí, yo espero que todos siempre estemos pidiéndole al Señor. Siempre, constantemente, ¿sabes? Como he titulado, tengo necesidad. Todos tenemos necesidad. Y si no, una de las cosas que todos los días debemos siempre pedir al Señor, ¿sabes qué es? Perdón. ¿Has pedido perdón a Dios? Siempre nos pensamos en las cosas que no tenemos, Señor. Mira, quiero una casa. Señor, un coche. Señor, mira los zapatos, mira mi ropa. Señor, mira, necesito. Señor, mira, no tengo. ¿Y alguna vez has pedido perdón? Señor, te pido perdón. Porque creo que es más importante ante cualquier cosa material estar bien en santidad delante del Señor. Y pedir perdón por esa vanagloria, por esa avaricia que a veces caemos sin darnos cuenta. Y por eso el Señor está diciendo, pide, pero vamos a pedir como debe ser, como dice la palabra de Dios. Y a veces cuando hay personas que dicen, yo siempre he estado pidiendo y pido, pero muchas veces no recibo. La Biblia también dice, ¿por qué no recibes cuando pides? Santiago 4:3. Por cierto, estamos estudiando el libro de Santiago en las reuniones de jóvenes y créanme que está siendo tremendo lo que estamos aprendiendo de esta carta de Santiago. También te animo a que la leas. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque piden mal. Piden para gastar en vuestros deleites. ¿Ves por qué a veces no recibe? ¿Ves por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos? Porque pedimos mal. ¿Cuántos quieren pedir bien? Aquí está la respuesta. ¿Quieres pedir correctamente? ¿Quieres ver la mano de Dios respondiendo a cada una de tus peticiones, a cada uno de ese ruego y clamor que estás haciendo? Acércate a la palabra. Y entonces sí vamos a poder llegar y decir, Señor, tu palabra dice esto, esto y esto.
Y el Señor va a obrar porque es su palabra. Y su palabra es viva y eficaz. Y se cumple. Y por eso nosotros nos acercamos a Él. Y le pedimos. Le pedimos lo que dice las Escrituras. Y estudiando el libro de Santiago, estaba compartiendo el sábado con los jóvenes. Y si sabe una de las cosas que dice las Escrituras, que debemos pedir sabiduría, por ejemplo. Bueno, si la Biblia me dice que pida sabiduría, la voy a pedir. Pero después nos exhorta y dice, el que va a pedir, pida con fe. Porque esa es otra. Sabes lo que debes pedir, pero a veces la fe, no tenemos la fe suficiente. A veces somos incrédulos. Bueno, Señor, no sé si es así o no. No. Tu palabra, Señor, dice que yo debo pedir la sabiduría. Y yo quiero sabiduría en mi vida. ¿Cuántos quieren sabiduría? Pues vamos a pedirle al Señor sabiduría. Y Él dice, les daré abundantemente y sin reproche. Oye, esto es hermoso. Pues yo te animo a que cuando tengas esa intimidad con el Señor, tú te acerques a la presencia del Señor, como dice la palabra, y le puedas decir, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y ese texto está en un contexto donde el Señor nos está enseñando lo importante que es pasar por diferentes pruebas. ¿Y por qué se encuentra ese texto en las pruebas? Porque en las pruebas muchas veces donde necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones en nuestras vidas. Por eso Él dice, pidan sabiduría, para que no se equivoquen al tomar decisiones y se dejen llevar por sus emociones, por la tristeza, por el dolor, y terminemos tomando decisiones incorrectas. Por eso dice, pídanla. Yo os daré abundantemente y sin reproche, pero no duden en ningún momento, sino tengan fe. Porque el hombre que duda, las olas del mar que van y vienen, son llevadas por el viento. Y dice que el hombre que duda es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no dudamos. Amén. Nosotros tenemos fe y creemos en el Señor. Y que Él cumplirá y Él obrará en nuestras vidas. Y que se va a cumplir la palabra como dice la palabra del Señor. Ahora, este es el versículo clave. Uno de los versículos claves que nos puede ayudar a nosotros recibir la petición que le estemos haciendo al Señor. Y se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5. 14 y 15. Para los que han traído Biblia, ¿sabes algo? Deberías de subrayarla. Haz una marquita. Intenta memorizarte este texto. Porque este texto es una bendición para nuestras vidas. Es una bendición, es una promesa y una gran bendición para nuestras vidas. Dice, y esta es la confianza. Qué bueno tener una confianza puesta en el Señor. Mucha gente está buscando confiar en alguien en ese mundo. Los que no conocen a Dios están buscando dónde poner su confianza. Y siempre están buscando de confiar en un amigo, en una amiga, confiar en el político, confiar en el presidente, confiar en las ayudas, confiar a ver si las cosas se ponen mejor. Bueno, déjame decirte que nada se va a poner mejor. La palabra dice que las cosas irán de mal a peor. La maldad irá en aumento. Pero tú y yo tenemos una palabra de parte del Señor. Y la palabra es la siguiente, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a lo que tú quieres, o a lo que tú anhelas, o a tus deseos, a tus proyectos, a tus ilusiones. No, hermano. Dice, alguna cosa conforme a su voluntad. Esa voluntad que dijo el Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesús aceptó la voluntad del Padre. Es la misma enseñanza que hoy estamos recibiendo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y después dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces vamos a recibir esa petición. Entonces el Señor obrará en esa petición que le hemos hecho, porque ha entrado en la voluntad del Señor. Anderson, ¿y cuál es la voluntad del Señor? Ya te lo he dicho, está toda escrita aquí. Está toda establecida aquí. No tienes que acercarte a alguien y que te lo diga porque ya está aquí escrito, establecido. Simplemente acércate a la palabra del Señor. Acércate al Señor. Enamórate de Él. Búscale, como dice las Escrituras. Busca, porque el que busca halla. Fíjate que no simplemente las Escrituras queda en pedid y se os dará.
Porque podemos pedir sentado. Allí donde tú estás sentadito, puedes decir, Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Y estamos sentados. Pero el Señor no quiere que estemos allí sentaditos, sino que el Señor también quiere que nos movamos. Yo sé que todos nos movemos mucho. Pero el Señor dice, busca. Y allí sentadito puedes pedir, pero no puedes buscar. Porque alguien cuando pierde algo se mueve, ¿sí o no? Yo me canso de buscar por casa algo y nunca lo termino encontrando. Llega mi esposa, abre una puerta y dice, aquí está. Sube una manta y dice, aquí está. Mueve un jarrón y dice, aquí está. Uy, increíble cómo encuentra las cosas. Nosotros no encontramos nada. Pero nadie va a buscar algo que no le interese. Y presta atención a lo que te voy a decir. Nadie busca algo que no le interesa. Sino en el momento que te interesa lo buscas, ¿sí o no? ¿Cuántos están buscando estudiar la palabra? ¿Cuántos están buscando la presencia del Señor? ¿Cuántos están buscando de poner su vida en orden? Porque a lo mejor no lo buscas porque no te interesa. ¿Me estás entendiendo? En el momento que comiences a buscar es porque eso que estás buscando te interesa. En el momento que busques la presencia del Señor te vas a sorprender, porque el que busca, halla. Y vas a encontrar la presencia de Dios como nunca antes y vas a ser quebrantado como nunca antes. Pero es necesario buscar. Por eso encontramos en Jeremías un texto tremendo y maravilloso que también te animo a que lo subrayes. Dirás, bueno, subrayaré toda la Biblia, pues hazlo. Pero este texto es hermoso. Jeremías 29, desde el 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis. Fíjate lo que dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué preciosa palabra. ¿Cómo debemos buscar al Señor? Con todo el corazón, hermanos. No busques al Señor obligado. No, es que yo estoy aquí porque mi esposa, bueno, me ha invitado y no me queda de otra. Bueno, gloria a Dios. Pero sabes, el Señor quiere tener un encuentro personal contigo. Y tú no estás aquí por casualidad. Y a lo mejor has venido porque alguien te invitó o porque quieres agradar a alguien, pero yo te digo que no hay casualidades en el reino de Dios. Es la causa del amor de Dios hacia tu vida, que la misericordia te ha alcanzado y hoy quieres que escuches esta palabra. No sigas luchando y no sigas dándole la espalda a Dios. Escucha la voz de Dios. Está llamando a tu corazón. Está llamando a tu corazón. El Señor quiere que le busques de corazón. Porque aquel, dice, todo aquel que verdaderamente le busca de corazón, le va a hallar. Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Jamás. Es imposible. Si alguien quiere que se acerque la presencia de Dios hacia su vida, esa es la forma de que Él se acerque. No hay otra manera. Pero debemos pedirle al Señor y debemos buscar, movernos, hacer algo para que muchas cosas acontezcan en nuestras vidas. Y después dice, llama y se os abrirá. Y que yo sepa cuando una puerta se abre es para pasarte de un lugar a otro, ¿sí o no? ¿Y cuántos hemos llamado? ¿Cuánto hemos tocado esa puerta? Y el Señor nos ha hecho pasar, ¿verdad?, de la muerte a la salvación. Del pecado a la salvación. Y ha limpiado nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos llamado al único que podría abrir esa puerta y bendecir nuestras vidas. Pero Él quiere seguir abriendo puertas. Él quiere seguir bendiciendo nuestras vidas, ¿sabes? Porque no estamos aquí para que las puertas del mundo se abran, sino para las que se abran las puertas del Señor. Porque la puerta que el Señor abre, el hombre no la puede cerrar. Lo que el Señor te va a dar, el hombre no te lo puede quitar. Ahora, lo que el hombre te dio, el hombre te lo quita. Pero Dios quiere bendecir nuestras vidas. Por eso Él está diciendo, pidan, busquen, llamen, muévanse, hagan las cosas para que reciban y sean bendecidos. Pero nosotros tenemos que poner en práctica la palabra. Tenemos que comenzar a movernos. Y una de las cosas que tenemos que pedir, ¿sabes qué es? Señor, te pido que avives el fuego en mi corazón que se ha estado apagando.
Señor, yo te pido que nuevamente encauces mi vida al camino tuyo correcto. Señor, yo te pido perdón. Señor, yo te pido que los dones comiencen a manifestarse en mi vida. Señor, yo te pido que me ayudes y me fortalezca para poder pedir perdón a aquellas personas que yo he herido y me han hecho daño. Pero pidamos todas aquellas cosas que verdaderamente nos acercan al Señor. Todas aquellas cosas que nos fortalecen en el Señor. Y no estemos simplemente en la vanagloria pidiendo una casa, pidiendo un coche, pidiendo un móvil, pidiendo un trabajo. Y nuestro corazón se está secando. El Señor lo que quiere verdaderamente es que sus hijos invoquen su nombre con todo el corazón. Que reconozcan y digan, Señor, me da igual, aunque tenga o no tenga, o pase lo que esté pasando. Si tú estás conmigo, yo estoy contento. ¿Y sabes quién dijo eso? Moisés. Señor, si tú no vas, yo no me muevo. Yo no me muevo de aquí. Me has acompañado en todo momento y me seguirás acompañando en todo mi camino. Y eso es lo que debemos decir, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Yo no voy para ningún lugar. Pero si tú vas conmigo, entonces yo iré y haré todo lo que tú me pidas. Y el Señor lo prometió. Yo estaré contigo en Tenerife. Si sales de Tenerife, búscate la vida. Yo estaré contigo donde quiera que vaya. Esa es la promesa del Señor. El Señor va a cuidar y va a guardar de nuestras vidas donde quiera que nos encontremos, porque lo ha prometido y Él va a estar a nuestro lado. Ahora, este texto maravilloso que estamos leyendo sigue más adelante con una palabra preciosa. Versículo 3. Estamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 9. ¿Qué hombre? Fíjate lo que dice. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, fíjate cómo nos llama la palabra a todos los padres, que saben dar buenas dádivas, dice, vosotros que siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Qué cosas? Dice, buenas cosas a los que se lo pidan. ¿Cuántos son padres aquí? Hay muy poco, hay que orar para que el Señor comience a... Bueno, en el Puerto de la Cruz hay 2 matrimonios que están orando para que el Señor les dé un hijo. Yo creo que el Señor quiere que su reino crezca. Su palabra dice, herencia son los hijos para el Señor. Yo lo creo también. Pero sabes, el Señor está hablando aquí y está diciendo del amor de un padre. Todos los que levantaron la mano seguro aman a sus hijos, ¿verdad? Lo aman y los quieren. Siempre buscamos lo mejor y le damos lo mejor. Y el Señor dice, ustedes que presumen ayudar a vuestros hijos, que sois malos. Señor, sí, vosotros que sois malos. Y saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Sabes? Si todos los padres del mundo reunieran el sentimiento como padre y se introdujera dentro de un corazón de un hombre, sería como una gota sumergida en el mar para el amor incomparable de Dios. ¿Y cómo se demuestra ese amor incomparable de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense ese amor tan hermoso que tiene el Señor para con nosotros. Los padres que están aquí no seríamos capaces de entregar nuestro hijo por un ladrón, por un delincuente, pero Él lo hizo. Y Él dice, si tú pides, yo te daré cosas buenas, porque soy tu Padre. Y así como tienes cuidado de tus hijos, así como buscas lo mejor para tus hijos, nuestro Padre que está en los cielos también quiere lo mejor para sus hijos. También Él quiere obrar y bendecir nuestras vidas, pero tenemos que poner una vida en orden delante del Señor. Porque nosotros que somos padres sabemos que si bendecimos, ayudamos y recompensamos a nuestros hijos es por una obra buena. Porque si se portan mal y no obedecen, tendrán disciplina. ¿Sí o no? Bueno, yo espero que sea así. Porque dice la Biblia que tendrá su malcriado y avergonzará a la madre.
Eso dice la palabra. Entonces nosotros no queremos tener hijos malcriados. Queremos tener hijos que sean obedientes y que sean disciplinados conforme a la palabra de Dios. Pues así mismo está buscando el Padre sus hijos que sean disciplinados y obedientes a la palabra. Y entonces sus hijos serán bendecidos y por eso Él dice, pide. ¿Te has visto algún momento que alguien te diga, mira, entra en ese local y pide lo que quieras? Pide lo que tú, ¿cómo? Pide lo que quieras. Y te lo puedes llevar. ¿Te imaginas? ¿Te ha pasado eso? A mí nunca. Nunca. Pero es que yo tengo algo mejor. Y tú también. Nuestro Padre que está en los cielos nos está diciendo, pide, hijo. Tienes carta abierta. Pídeme todo lo que tú quieras conforme a mi voluntad y se te será dada. ¿Tú quieres pedirle al Señor? Sí, pero con fe. No dudes. Pues este es el momento. Yo te he compartido la teoría. Viene la práctica. Quiero que ahí donde estás con tus ojos cerrados, le digas, Señor, tú nos has hablado hoy y nos has enseñado que debemos pedir. Yo quiero pedirte, Señor. Yo quiero pedirte por mi vida. Quiero pedirte perdón. Tengo la necesidad, Señor, de pedirte perdón. Pedirte perdón porque no te he buscado como debo hacerlo. Pedirte perdón porque aún sabiendo lo que debo hacer, no lo hago. Y tu palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y yo te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón porque muchas veces he hecho lo malo y lo incorrecto dentro de mi hogar y he ofendido a las personas que aprecio. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque muchas veces has puesto esa inquietud y ese sentir en mi corazón de buscar, de indagar, de leer tu palabra hermosa y no lo he hecho. Siempre busco una excusa. Siempre hay algo que prevalece antes de agradarte a ti, Señor. Y estoy en la lucha de querer hacer mi voluntad o de querer hacer la tuya. Está la lucha de que siempre me quiero esforzar por lograr metas que yo me he propuesto, pero jamás te he preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre busco de meterte en mis planes, pero nunca he buscado la oportunidad de meterme en tus planes. Y a veces tengo miedo de renunciar a ciertas cosas por obedecerte. Señor, necesito que me perdones. Dile, hermano, perdóname, Señor. Perdóname. Yo quiero obedecerte en todo momento. Esta palabra, esta promesa, ¿sabes para quién va dirigida exactamente? Para los hijos de Dios. El mundo no puede agarrarse de esta promesa, solamente los hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, hermano. No todo el mundo es hijo de Dios. Cuando nosotros leemos en Juan, una de las cosas que nos enseña, dice que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que le recibieron. Y por consecuencia, eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Hay bendiciones para tu vida por cuanto has aceptado a Cristo en tu corazón. Yo no sé si aquí hay alguien que nunca ha dado ese paso, que jamás en su vida le ha dicho, Señor, yo te acepto. Cristo, entra en mi corazón. Yo te quiero pedir perdón. Yo quiero que tú traigas esa salvación a mi vida. Estoy cansado, estoy cansada de dar vueltas, de tropezar con la misma piedra, de dar golpes en esta vida. Ayúdame. Porque el Señor es un caballero. Jesús es un caballero. Él no entra donde no le quieren. Si tú no quieres, Él no va a entrar. Pero en el momento que tú abras tu corazón, en el momento que des ese paso, Él entrará. Él entrará a tu corazón y tu vida comenzará a cambiar. Créelo. ¿Por qué? Porque lo hizo en mi vida. Y si lo hizo en mi vida, también lo hará en tu vida. Si aquí hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, no tienes que moverte, ¿sabes? Simplemente levanta tu mano.
simplemente levanta tu mano allí donde estás. Cierran sus ojos, por favor. Y yo desde aquí me gustaría orar por ti. Es algo íntimo, es algo tú y el Señor. Es un momento que aunque des ese paso, créeme, es un paso de fe. Es un paso que estás dando donde lo estás haciendo delante del Señor. Por eso Él dice, el que me busca con todo su corazón, el que lo hace de todo corazón, entonces el Señor va a obrar en tu vida. Simplemente levanta tu mano allí donde estás. Gracias, Padre, por tu presencia. Sé que hay personas que en este momento nos están viendo y yo no tengo la oportunidad de verte a través de las redes sociales, pero yo por fe quiero levantar esta oración por ti y por todos aquellos que en este momento quieren entregar su vida a Cristo. Dile, Señor, te acepto como mi único Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Guíame. Pon hambre y sed de tu palabra. Acompáñame donde quiera que esté. Entra a mi corazón. Yo te acepto en esta hora. Señor, te doy gracias por ellos. Te doy gracias por aquellos que en este momento te han pedido, como dice tu palabra, y te han pedido su salvación. Han pedido, Señor, que tú perdones sus pecados. Te han pedido en esta hora, Señor, que tú traigas libertad a esas cadenas y a esas ataduras que venían arrastrando en su vida. Señor, yo te pido que tú en tu misericordia le estés trayendo libertad a sus corazones. Rompe, Señor, toda cadena de vicio. Rompe toda cadena de ataduras que puedan traer en sus vidas y en sus corazones. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y comienza, Señor, a traer ese renuevo en sus corazones. Comienza a traer un refrigerio en sus vidas. Que tu espíritu arda en este momento, Señor, en sus corazones. Y que sean una nueva criatura, Señor. Levántalos, bendícelos, restaura ese corazón herido, ese corazón, Señor, que ha sido dañado durante mucho tiempo, Señor. Véndalos, límpialos y guárdalos en todo momento. Señor, te doy gracias por cada una de esas peticiones que hoy han levantado mis hermanos. Yo no las conozco, yo no las sé, Señor, pero yo lo que sí sé que tus ojos están puestos en este lugar y donde están todas aquellas personas, Señor, que invocan tu nombre, que tu oído está atento al clamor del justo y que tú estás tomando nota de cada una de estas peticiones que hoy han levantado, Señor. Obra en ellas, porque cada una de estas peticiones para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra, Señor, a través de esta respuesta. Te amamos, te adoramos, exaltamos tu nombre, bendecimos, Señor, tu presencia. Gracias, Señor, por todas tus bondades, tu fidelidad y todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Somos privilegiados de ser llamados hijos tuyos, porque como hijos tú nos cuidas y nos guardas. Ayúdanos, Señor, a escuchar testimonios que un día levantaron su voz delante de ti, al único que tiene el poder de solucionar muchas cosas, y que puedan decir: yo un día le pedí al Señor y Él obró en mi vida. Yo un día le pedí al Señor y Él trajo sanidad. Él suplió mis necesidades. Él trajo esa persona idónea a mi lado. Él suplió de un hogar. Él suplió de esas necesidades que yo tenía, porque clamé a Él y Él me oyó y obró cada una de mis necesidades. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra.